Buenos días, buenas tardes, buenas noches, licenciado. Eh, en este video de hoy vamos a intentar explicar el tema de las elasticidades. Para antes de entrar en detalle hay que recalcar que las elasticidades no son más que eh, cuánto puede perdurar o cuánto afecta tanto la subida de un precio o su aumento de su oferta en dicho precio. Por ejemplo, como se puede ver aquí, básicamente esta es la fórmula o para sacar la elasticidad. Básicamente es la cantidad 1 menos la cantidad 2 dividido entre la cantidad, todo esto dividido entre el precio 1 menos el precio 2 dividido entre el precio 1. Básicamente esto se usa para sacar la cantidad porcentual de la elasticidad. Se dice que, por ejemplo, si la elasticidad es, digamos, del 0.2%, si el producto en este caso aumenta de valor en un 5%, entonces la demanda de dicho producto se reducirá en más o menos un 1%. Básicamente, si por ejemplo, tomando en cuenta esto, mientras la elasticidad se acerca más a esta línea, entonces a este se podría llamar una elasticidad, básicamente se podría llamar elástica. Sin embargo, siempre esté en el punto de equilibrio, se podría decir unitaria. Repito, si la elasticidad es mayor a 1, se podría llamar elástica. Si la elasticidad es igual a 1, es unitaria. Sin embargo, si la elasticidad es menor a 1, se podría decir que es inelástica. Aunque hay varios factores que inciden en este tipo de problemas. Por ejemplo, a veces hay sustitutos, cuán necesario es este producto en el mercado, si tiene sus reemplazos, si tiene el mercado es un mercado regulado o si tiene competencia. Por ejemplo, si se puede ver aquí, este es un ejemplo de un mercado que es un bien muy necesario. No importa cuánto fluctúe su precio, su cantidad va a seguir siendo consumida. Por ejemplo, aquí podemos poner agua, por poner un ejemplo, ¿no? Donde no importa cuánto suba el precio, igual va a seguir consumiéndose, ya que el agua es un recurso vital para el ser humano. Ahora, el otro ejemplo, donde el mercado fluctúa, es decir, donde hay mucha competencia a nivel de precios. Por poner un ejemplo, tiza. Es fácil y sencillo conseguir tiza, incluso producirla y fabricarla. Por ende, si alguien se pasa o se quiere pasar de la línea de precios, que es básicamente constante, si alguien quiere pasarse, entonces el mismo mercado va a intentar regularse y seguir esta línea constante de acuerdo al precio. No importa cuánta cantidad se produzca, el precio va a seguir constante y no se va a modificar. Básicamente, tomando como ejemplo, se podría decir que esta es una figura más inelástica que esta, ya que como se puede ver, esta se asemeja más a esta debido a su tendencia yendo hacia arriba, haciendo que su elasticidad sea bastante inelástica, mientras que esta, siendo un poquito más similar a esta, se podría decir que su elasticidad es muchísimo más fluctuante, por así decirlo. Continuando con el tema, vamos a tener un ejemplo sobre elasticidades con un producto al azar que podría ser las puertas, por ejemplo. Empezando, digamos, con las puertas, que vamos a llamarla con puertas. Una puerta, por ejemplo, hay una cantidad en todo el mercado de 20 puertas, digamos. Y el precio de la puerta es igual a, digamos, 10 por puerta.
Pongamos en el gráfico aquí el precio de la puerta y aquí la cantidad. Ahora vamos a ver si esta puerta es muy inelástica o no es inelástica. Por ejemplo, ya tenemos la cantidad que podemos decir que está aquí y la cantidad de puertas que está aquí. Aquí está 10 y aquí está 20. A primera vista podemos decir que este mercado es bastante elástico, ya que, como se puede ver, tiene una forma mucho más achatada hacia los lados. Ahora, modificando esto, podremos decir que en el mercado el precio, que es lo más común que sucede, ha aumentado en 10. Este es el precio 1. Sin embargo, la cantidad sigue siendo la misma, que es igual a 20. Entonces, tomando esta fórmula en cuenta, vamos a hacer la siguiente operación. Teniendo en cuenta que en el mercado el precio de las puertas ha aumentado en 10, entonces el nuevo precio será 20. El precio 2. Y la cantidad 2 sigue siendo la misma, no ha aumentado, pero seguimos tomándola en cuenta como cantidad 2. Utilizando la fórmula y reemplazando todas las variantes, nos daría el resultado de absoluto de 0. Esta sería que básicamente la elasticidad del mercado de las puertas, siempre y cuando solo el precio se ve afectado. Un nuevo gráfico en este caso sería que el precio esté a 20. Una elasticidad de 0. Hay algunas veces que la elasticidad puede ser 0 incluso. ¿Esto qué significa? Que en el mercado, este mercado es inelástico, perfectamente inelástico. ¿Qué significa? Que el mercado, no importa la cantidad de productos que se demande, siempre va a tener un precio constante. La cantidad demandada de esta, sin importar el precio, es perfectamente elástica. Ahora, como otro ejemplo, ¿qué pasaría si en este caso, qué pasaría si el precio 1 sea menor a 5 y el precio 2, el precio 2 en sí, o sea, el precio 2 sea menor a 5 y la cantidad aumentase a 20 puertas en el mercado? Esto significaría que habría 5 a 5 costaría el precio y la cantidad 2 sería igual a 40, es decir, se vendría a este lado. Como se puede ver, la elasticidad ha aumentado, es decir, de que el mercado de las puertas en este caso es mucho más sensible al cambio de los precios en este caso. Tomando como ejemplo esto, el precio, la cantidad 1 se mantiene y mientras que la cantidad 2 ha aumentado a 40. La cantidad 1 se mantiene. Ahora, el precio 1 se mantiene, sin embargo, el precio 2, que ha disminuido a 5, cambia. Ahora, usando la calculadora, básicamente esto nos da a por lo cual es menor a 1 y se podría decir que esta elasticidad
es casi perfectamente elástica, ya que al ser la elasticidad menor a 1, se podría decir, ya que con un solo cambio de valor en el precio, esta misma fórmula, con un solo cambio en una de las conductas, tanto un aumento de la cantidad como una disminución del precio, se podría decir que es perfecta o casi instintivamente elástica a 2 puntos porcentuales. Esto significaría que este mercado es bastante sensible a los cambios del mercado. Ahora, hay otras características, por ejemplo, algunos bienes son inferiores a otros. Por ejemplo, cuando el consumidor aumenta su capacidad de ingresos mensuales o semanales, cuando cuando empieza a disminuir el consumo de un producto, significa que ese producto es inferior a pesar de que el ingreso ha aumentado. Y ese producto que es inferior lo cambia ya sea por otro que es mucho de mayor calidad y lo prefiere antes de que ese producto que es básicamente inferior. Asimismo, hay que aclarar de que hay varias variaciones en el mercado, como por ejemplo los bienes sustitutos. Si se puede tomar en ejemplo, ahora sí, continuando, si un bien hubiera sido el precio de un bien comparando con la cantidad, digamos que el precio hubiera aumentado y la cantidad hubiera aumentado. Asimismo, el precio y la cantidad hubieran disminuido, estuviéramos hablando de un bien sustituto, ya que estas son las características de un bien sustituto. Ahora, con el ejemplo de la puerta, si en vez de aumentar el precio y disminuía la cantidad, asimismo, si el precio bajaba y aumentaba la cantidad, estuviéramos hablando de un bien complementario, ya que básicamente es así como en el ejemplo anterior se puede llamar al bien complementario. Asimismo, y en el caso de los ingresos, por ejemplo, tengamos en cuenta que normalmente el ingreso, cuando alguien incrementa su ingreso, lo normal es que incremente la cantidad que consume. Esto se podría llamar a un bien normal, ya que es lo común. No hay características de que esto no sea normal. O sea, este es algo normal que pasa en la economía, que el ingreso aumente y así a su vez la cantidad de consumo aumente. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el ingreso aumenta y la cantidad de un bien disminuye? ¿A qué se le podría llamar? A este caso tan particular se le podría llamar el caso de el bien es inferior a comparación con otros que en el mercado, ya que lo normal es de que al aumentar el ingreso aumente el bien. Sin embargo, en este caso se puede llamar en un bien inferior, ya que este bien ha disminuido, lo cual no se espera en una economía o en un bien normal, sino que aumente, y al disminuir esto tiene característica de que sea un bien inferior y en comparación a otro el individuo tiende a comprar el de mayor calidad, ya que es un homo economicus, un ser humano racional, tiende a comprar el de mayor calidad y a disminuir el consumo del que es de menor calidad, aunque sea de menor precio, ya que la característica de este producto es de que, o de esta ocasión, es de que el consumidor preferiría comprar cosas de más calidad y en comparación a otras con este bien las superan en muchas maneras.
Básicamente es el video explicativo de cómo funciona el mercado, con el ejemplo de la puerta, que era un bien complementario, o sea, un bien básicamente, podríamos decirle normal, ya que cumplía con algunas características del mercado como tal, como aumento de la cantidad y disminución del precio. Para la competencia era un bien muy elástico, la puerta en mi ejemplo, y hay bienes, como he dicho, que eran inelásticos y otros muy elásticos. Todo depende de las cantidades que se manejen y el precio que se maneje en el mercado. Por ejemplo, si el gas aumentaría, su consumo no disminuiría. En ese caso, ¿qué sería? Sería un bien, por ejemplo, en este sería un bien sustituto. Su carga no sería muy elástica, sería inelástica, ya que por la mera característica de aumentar el precio, su demanda no bajaría. Asimismo, esto funciona con básicamente todos los productos que circulan en el mercado, ya que es una fórmula casi general para calcular la elasticidad a la hora de medir cuán sensible es el mercado ante un cambio abrupto del precio o la demanda de un bien. Gracias.